¿Qué tal? Muy buenos días. Pues llegó el día. Después de 2 años, desde que se cerró la frontera, después de algo así como de casi 9 meses en este programa, donde muchas veces hemos sido casi monográficos hablando de cuándo se abrirá, pues esta noche se abre la frontera, se abren las fronteras con Marruecos. Y por eso tenemos a uno de los protagonistas que hace meses le dijimos, a ver si algún día vienes aquí en el programa para cuando se abra. Jesús Barranco, responsable, secretario general, portavoz, no solamente del SUB, sino también de esta portavocía, de esta plataforma por una frontera segura que han creado todas las fuerzas, todos los sindicatos con fuerzas de seguridad del Estado. Ha llegado el día. ¿Cómo pues lo ven? Bueno, buenos días, José María. Bien, lo vemos con toda la información que hemos recibido este fin de semana pasado por parte de todas esas órdenes ministeriales que se han publicado en el BOE, pues ya sabemos cómo actuar, ya tenemos unos procedimientos de actuación por parte de los policías nacionales, sabiendo lo que tenemos que hacer en la frontera. Vamos a ver, porque tenemos muchas dudas nosotros mismos, y supongo que los televidentes. Una información, esta noche, Televisión Melilla, de 11 de la noche a 1 de la madrugada, pondremos un programa especial de la apertura, no solamente para verla físicamente, sino para analizarla, comentarla y, sobre todo, informar de dudas que tenemos, porque las seguimos teniendo a pesar de todo. Aunque posiblemente de aquí a esta noche tengamos algo menos, porque en unos minutos, y no creo que ahora mismo, la delegada del Gobierno está dando rueda de prensa y entiendo que todos nuestros compañeros le están haciendo las preguntas que, en cierto modo, vamos a dejar encima de la mesa. Por ejemplo, vamos a hablar del lado español, que es el que ustedes, nunca mejor dicho, mejor conocen, vía orden ministerial. En principio tengo entendido, vamos a resumirlo de una forma sencilla para que los televidentes lo entiendan, que la persona que venga de allí tiene que pasar por 3 líneas o filtros: Policía, Sanidad y Guardia Civil. Entiendo que Policía y Guardia Civil son como un doble filtro, por eso de aumentar la seguridad, y se pedirá el visado famoso que están hablando para los que puedan pasar. Y el de Sanidad sobran comentarios. O demuestras documentalmente que estás vacunado y si no demuestras, pues te vuelves. Esta sería un poco la historia. Sí, efectivamente, la situación de la entrada y cuáles son las instituciones que van a estar primero, es decir, nosotros estaremos en el primer control que se va a hacer, el control documental por parte de la Policía Nacional y con los requisitos que ya han salido publicados. Estamos hablando de que entrarán nacionales españoles, europeos, residentes, todos los que sean dentro de lo que es el Tratado de la Unión Europea. Estamos hablando de documentos europeos de pasaporte o DNI español, residentes extranjeros españoles, pero que residen en España documentalmente y legalmente, y todo aquel ciudadano europeo con documento de identidad europeo. Y después son el resto tendrán que tener el visado para poder entrar a Melilla, visado de Schengen, por ser una frontera exterior. A partir de ahí va a estar la sanidad exterior solicitando los diferentes documentos que te piden porque estamos todavía en un estado de pandemia y una serie de documentación arreglada a la situación sanitaria, y después estará la Guardia Civil para el control fiscal. ¿Qué se pide en el tema sanitario a la persona que viene de Marruecos? La documentación de lo que se llama un pasaporte COVID. Estamos hablando de pasaporte COVID, certificado COVID, inclusive pauta de vacunación, una serie de documentos por si has pasado el COVID, pero han pasado los plazos para que esos plazos puedan después ser contrastados con un documento. Es decir, se están pidiendo documentos. Me imagino que habrá un control sanitario también por parte de la responsable del área de sanidad exterior, de medición de la temperatura, o no, eso ya no lo sabemos, porque eso ya, vuelvo a repetir, eso depende del área sanitaria. Sí es verdad que será después que nosotros, y si nosotros dejamos pasar, porque claro, nosotros no vamos a pedir documentación sanitaria, vamos a pedir la documentación oficial por el filtro documental correspondiente. Si desde el área sanitaria o de los responsables sanitarios, funcionarios, trabajadores, técnicos, facultativos que haya, después en el segundo control ve que esa persona no reúne los requisitos, tendrán que ser devueltos a Marruecos, a su país de origen. Hablamos solo de Beniansar. Estamos hablando de Beniansar, la única frontera que se abre. Sí, porque nos han preguntado y, como os hemos comentado antes, vamos a tener un programa especial esta noche y vamos nosotros mismos, Televisión Melilla, a Beniansar. Por cuanto el barrio chino sigue cerrado, yo no sé incluso si volverá a abrirse, y Farjana por el momento sigue cerrada. Farjana y barrio chino han sido las 3 fronteras que siempre han estado abiertas durante estos últimos años, las que han dado también muchos problemas. Y mucho quebrar de cabeza para los funcionarios policiales y guardias civiles también, para inclusive la policía local, por tener que hacer un montón muchas veces de la ordenación del tráfico, esa descoordinación que había entre Policía Nacional, la Guardia Civil, Policía Local, para el control de la mercancía que quería salir o que quería entrar a Marruecos.
estas fronteras se van a cerrar y creemos que deberían estar cerradas por la situación del personal, que no podríamos atender a todo lo que se quiere. Entonces, ahora mismo con la frontera de Beniansar, con los requisitos que se van a pedir de entrada a Melilla, y ya veremos si gradualmente se van a ir relajando esos requisitos, tenemos el personal para trabajar, que nosotros, como siempre, vamos a pedir que sea un personal fijo de frontera y que esté catalogado, que ahora mismo no existe. Da la sensación, y yo creo que por su experiencia estamos de acuerdo en esto, que si bien en principio ambos países han puesto una serie de normativas que a mí me parecen todas normales, las fiscales, las documentales y las sanitarias, no digo que se rebaje, pero sí es posible que vamos a ver todo el tipo de presión que hay para ir hacia allí o venir hacia acá, sobre todo cuando comience la operación Paso del Estrecho, que al parecer va a pasar por Melilla, en menor grado, pero va a pasar al fin y al cabo, y se vaya, hombre, no digo permitiendo, pero sí quizás reduciéndose un poquito para permitir una cierta fluidez de movimiento de aquí, si no de aquí a una semana o dos, sí quizás de aquí a un mes, mes y medio, por ejemplo. Las relaciones que tiene ahora mismo España con Marruecos, que supuestamente se han mejorado mucho desde la visita que hizo el presidente del Gobierno a Rabat, lo que tiene que tratar es eso, es de que haya colaboración. Nosotros vamos a colaborar en todos los sentidos y Marruecos tiene que colaborar. Si Marruecos no colabora, el problema lo vamos a tener siempre nosotros y vamos a tener esa olla a presión que provocará que se puedan cerrar las fronteras por seguridad. Eso ha pasado anteriormente y puede volver a pasar, pero de momento vamos a ponernos en la situación de ahora, de que tenemos ahora mismo unas instrucciones que son muy claras con respecto a la petición de documentación y que sale del Ministro del Interior, no está saliendo de ninguna otra ministerio o mejor dicho, de ninguna otra autoridad policial dentro del Ministerio, sino sale del Ministro del Interior, tanto en el filtro documental y del Ministerio de Sanidad, tanto el tema de los requisitos para entrar sanitariamente a Melilla. Entonces son órdenes de un grado político que es muy alto y que nosotros tenemos que acatar como siempre acatamos las normas. Por eso siempre hemos dicho, tanto del Sindicato Unificado de Policía como de la plataforma de seguridad, de todos los fuerzas y cuerpos de seguridad de Melilla, que tenemos que recibir siempre instrucciones claras y concretas y por escrito para saber cómo tienes que actuar por esa inseguridad jurídica que se puede provocar si los escritos sean muy generalistas o no te den una sensación de vulnerabilidad del policía o del guardia civil en los puestos fronterizos. Hay una especie de amalgama de dudas que tenemos todos, que quizás ahora la delegada del Gobierno nos estará solucionando en la entrevista, en la rueda de prensa que está dando ahora mismo, pero que incluso comentamos a micrófono cerrado. Por ejemplo, un ciudadano que vive en Melilla, casi no importa la nacionalidad, va para allá. ¿Qué pasa con el famoso documento verde del coche que le habrá caducado? Marruecos entenderá que, claro, habrá que rehacerlo, hay que darle cierta flexibilidad. Y la verdad es que a día de hoy, ahora mismo aquí, yo no tengo una respuesta para eso, no lo sé. Es verdad, sí, es que el problema es que nosotros sabemos ahora mismo todos los requisitos para entrar a Melilla. Inclusive los requisitos que se pueden pedir a los vehículos que quieran pasar. Se estaba diciendo al principio que no iban a dejar pasar vehículos, yo lo veo incongruente, es decir, la gente que vaya solamente peatonalmente, y además hoy he estado en la frontera de Beniansar a las 8 en punto y había ya el trabajo operativo de mantenimiento, de poner los pasillos para el peatones y los vehículos por otro... Eso se podría hacer, pongamos, las primeras 24 horas o 48, pero sí. A partir del fin de semana que viene... Eso es un absurdo el que no se puedan entrar a personas con vehículos. Porque yo creo que la gente lo quiere ir a ver a sus familiares desde aquí aunque estemos en un ámbito próximo de la provincia de Nadador, pero bueno, coger un coche o tener que coger es una molestia para esa persona. Entonces yo creo que entrarán vehículos porque está la frontera ahora mismo adaptada para que entren con los carriles correspondientes, que es verdad que son ahora reducidos, porque estamos quitando un carril de vehículos para hacerlo peatonal, porque hay que decir, como en otra ocasión he venido a tu programa, se están haciendo obras ya. Es decir, nosotros sabíamos que de estos 2 años que no se ha hecho nada. Ahora es cuando se está empezando a hacer las obras. Ahora, es decir, hemos tirado 2 años perdidos para empezar a hacer obras ahora con las molestias que puede provocar. Y son molestias inclusive con respecto a los filtros de entrada. Va a haber menos filtros de entrada y va a haber menos filtros de salida. Estamos hablando de lo que son los carriles. Va a haber un carril peatonal totalmente delimitado por unas vallas para que no se mezcle con los vehículos que vayan a entrar desde Marruecos y al contrario lo mismo. Va a haber un carril de salida peatonal con los tornos que se acaban de pintar, están todos muy, muy bien pintaditos y brillantes, y el carril de vehículos para salida a Marruecos. Entonces, todo eso se ha hecho en 24 o 48 horas. Vale, vamos a decir que ahora se va a abrir la frontera con unas condiciones,
pero si se amplía o se relajan las medidas de documentales, pues tendremos un problema de falta de espacio, los efectivos todos concentrados, el personal operativo todo concentrado, con los posibles problemas que le puedan provocar, tanto con las obras por medio, a los policías, guardias civiles y a los ciudadanos que quieran transitar por esa frontera. Otra duda que nos están pasando y además es una duda que pongo en la mesa que no sabemos responder, así que sean ustedes prudentes. Todo indica que los primeros momentos, primeros días, incluso primeras semanas, tanto Marruecos como España y Marruecos, vamos a ser todo indica, especialmente sensibles con el tema de la documentación y sobre todo el tema sanitario. Pero es posible que muchos de ustedes quieran pasar ya, si no ahora, este fin de semana con sus familias. Atención, porque sabemos que apenas un 22% de los niños entre 6 y 12 años en Melilla están vacunados. Y si el niño no está vacunado, es posible que allí se lo paren. Y no vale aquello de, es mi hijo. Y como creo que está bastante mal meter el niño en el maletero, es como un poco ilegal y que la fe, pues tengan ustedes mucho cuidado con eso. Porque además creo que cuando un niño se vacuna ahora, hasta la segunda dosis, deben pasar 8 semanas porque la vacuna es un poco fuerte. Así que es posible que ahora muchos padres que no vacunan a sus niños tengan que vacunarlos, no con prisas, porque no se puede, pero sí vacunarlos. Esto es el comienzo, José María, esto es un comienzo, se va a ver cómo es este comienzo, se va a ver la presión, se van a ver los problemas, se van a tener que resolver muchos problemas in situ. Lo que no me gustaría que hubiese enfrentamiento en altercados, porque cuando hay enfrentamiento en altercados porque o la gente es reacia a querer presentar documentación o no han querido entender. Si ahora mismo, como tú has dicho, hay una rueda de prensa por parte de la delegada del Gobierno, que no sabemos en qué sentido la da, si es para aclarar algún tipo de situación de estas cuestiones que estamos hablando, tendría que darla y que los ciudadanos de Melilla que quieran cruzar a Marruecos y que después quieran regresar tienen que saber que tienen que llevar una documentación encima. La documentación policial la vamos a exigir. A todos los ciudadanos melillenses, que sean residentes, sean españoles, se le va a exigir una documentación, DNI, pasaporte, y al residente extranjero que viva en Melilla, legalmente, su tarjeta de residencia. Y al que no sea residente se le va a pedir, y que no sea del territorio Schengen, se le va a pedir el visado correspondiente. Pero es que el área sanitaria, es decir, el segundo filtro que va a haber será el de la sanidad exterior, que se pondrán allí, me imagino, médicos facultativos y técnicos, controlando de que esas personas que quieran regresar a Melilla o que vengan desde Marruecos tengan una documentación según los requisitos que salieron en la orden ministerial este fin de semana. Ellos son los que pueden decir, usted no lleva documentación, usted no puede pasar. Yo no quiero pensar lo que va a pasar. Vuelvo a repetir, esto es una situación compleja y los ciudadanos que quieran cruzar a Marruecos, independientemente de lo que vaya a pedir Marruecos, que tampoco lo sabemos, no sabemos, porque antes me has hecho la pregunta y a lo mejor yo me desvié un poco, no sabemos el tema de la carta verde del documento del coche, de la autorización para poder pasar a Marruecos. Ese documento se caducó para muchas personas, entre ellas yo, justo cuando se cerró la frontera. Y no pudo renovarlo. Y no se pudo renovar porque la frontera estaba cerrada por una situación pandémica muy grave en el año 2020. Entonces, todos estos requisitos, me imagino que esas prórrogas que se tendrán que dar por parte de las autoridades gubernativas marroquíes tienen que ser así, es decir, tendrán que darle una situación de facilidad a todas esas personas que tenían ese documento caducado, claro, y poder renovarlo y que cada uno haga y quiera lo que si es cerrarlo o prorrogarlo. No lo sabemos y tendría que facilitar también la documentación y los medios para poder hacerlo. Yo creo que se pueden hacer inclusive telemáticamente. Nosotros aquí en Melilla tenemos ya los filtros documentales y las cabinas documentales ya en preparativo, es decir, en preparativo para poder utilizar inclusive el sellado dentro de los puestos fronterizos. Todo eso está preparado. Cuando nos digan que tenemos que estar sentados en un filtro documental peatonal y en el filtro documental de vehículos, tendremos todos los medios que nosotros estamos pidiendo para facilitar la labor. Hay que facilitar la labor al ciudadano, pero hay que tener mucha información. Y esa información es la que durante estos 2 últimos años, y mejor dicho, durante este último año, no se ha dado porque no había buenas relaciones y que ahora, desde el mes de abril, que hay buenas relaciones, todavía se está haciendo todo con mucha prudencia y con mucho cuentagoteo y además con mucha mala información para intentar a la sociedad melillense y a los policías pues volvernos como un poquito locos sin atender a medios oficiales, que también ha tardado mucho, si son medios oficiales, por lo que uno quiere que se difunda una información, estamos hablando de la delegación del Gobierno o el ministro del Interior, pues ahora lo estamos viendo que se están dando, pero han sido ahora. Por eso digo, esta noche
las personas que quieran cruzar a Marruecos tendrán que ir todas documentadas, por lo menos mínimamente documentado, que es el pasaporte, el DNI y los certificados sanitarios correspondientes. Creo yo que tienen que ir así, porque a lo mejor Marruecos también se los va a pedir, porque Marruecos tiene también su situación pandémica y Marruecos tiene ahora mismo una frontera cerrada pandémicamente hasta el 31 de mayo, pidiendo unos requisitos. Yo creo que la gente se tendría, la sociedad melillense, los que quieran cruzar, tienen que ir documentados y no por, voy a repetir, todo el mundo tiene muchas ganas, pero que no haya ningún problema, que no tengamos que tener problemas por una falta de información y esa falta de información que vaya a una falta de documentación. Estamos cruzando fronteras internacionales, no estamos cruzando un paso que va de Portugal a España, no, fronteras internacionales, que ya lo dice la orden ministerial, que se va a pedir visado Schengen, y un visado de Schengen es para un extranjero. Ellos, en Marruecos, también pedirán su documentación, sea un pasaporte, yo preferiría que los ciudadanos melillenses vayan con su pasaporte, su DNI también, pero que vayan con su pasaporte por si les piden algún tipo de documentación ajena al DNI. Sí, además yo creo que estas 2 primeras semanas, hasta la segunda fase en la cual se podrá permitir la entrada de transfronterizos, los que están legales, que son ínfimos, aquí en Melilla eran más de 2.000, apenas hay 100 personas que realmente aún mantienen su documentación de transfronterizo como tal, que esa es otra, y hablaremos de eso dentro de 2 semanas, pero sí yo creo que durante estas 2 semanas todos ustedes tienen que ser muy prudentes si van a Marruecos. Especialmente, cabría decir, aunque este término no existe, redocumentados, o sea, no se les pase nada. Luego quizás haya cierta flexibilidad. Por ejemplo, una de estas noticias que usted y yo hablábamos antes a micrófono cerrado, creo que era en Ceuta, sobre que había comentarios de que no se podía pasar o no se iba a dejar pasar ninguna mercancía de aquí para allá. O sea, alguien que viene a Melilla, compra cualquier tontería, comestible o lo que sea, y no se le iba a dejar entrar en Marruecos. Yo tengo mis dudas de que eso pueda ser así, quizás los primeros días. Pero ¿qué pasa con la operación Paso del Estrecho cuando llegue? Cuando llegue un montón de personas que llegan, no solamente ellos, sino ellos, sus coches y mercancías que han podido comprar, incluso en un supermercado a 100 metros de la frontera, para comer algo. Para comer algo, cualquier cosa. Vamos a ver, es que es absurdo. Esa información que ha salido en algún medio de comunicación, aquí en Melilla no lo he visto por otros medios de comunicación. En Ceuta habla de que no entraría ni un yogur no entraría. Vamos a ver, las personas que quieran ir a Marruecos pueden llevar yogur o podrían llevar cualquier cosa que se comprase aquí, siempre en ese régimen de viajeros. Y quiero decir que yo no soy un experto en esto, para eso la Guardia Civil sabe cuál es el tema de régimen de viajeros, pero siempre con una compra normal y corriente, con lo que tú puedes llevar en una bolsa en una mano. No lo que ocurría hace 2 años largos, que las personas que se dedicaban al contrabando, comercio atípico, que ahora sí se habla mucho, y lo hablan inclusive los ministros, como el ministro de Asuntos Exteriores, ha hablado del comercio atípico, ha hablado el presidente del Gobierno, ha hablado hasta el ministro del Interior, el comercio atípico, el contrabando hacia Marruecos. Esas situaciones de que hacía que la gente que se dedicaba a hacer ese círculo concéntrico de entrada y salida por Melilla, que colapsaba la frontera, llevando cajas y cajas y cajas en 2 bolsas de más de 25, 30 kilos, 40 kilos, no lo llevaban en la espalda, pero se lo llevaban encima, o inclusive forrados dentro de tu cuerpo, botellas de alcohol prohibidas totalmente en Marruecos de una forma de contrabando. Se puede legalizar de otra forma, con una aduana comercial, pero no de esa manera. Todo eso no se tendría que permitir, porque además ya Marruecos nos paraba. Yo tengo imágenes de cientos de personas en el filtro documental para salir, o mejor dicho, el pasillo de salida por la frontera de Binansar a Marruecos, que colapsaban el paso de la gente que no quería entrar en esa cola, y hacía que una inseguridad tremenda, porque eran agolpamientos, eran gritos, era un caos. Y los policías en medio intentando aguantar y para decirle a Marruecos que por favor que abra un poco el filtro y que deje pasar, pero es que Marruecos tardaba mucho en hacerlo y como siempre no lo comíamos nosotros, hablando en claro. Eso no tiene que volver a pasar. Yo creo que todas estas medidas que desde hoy se van a aplicar hasta el 31 de mayo con otras medidas, ese carácter progresivo es un carácter también de haber de tantear, a ver el juego que hay, que eso lo sabemos. Si Marruecos va a entrar en ese tanteo y si Marruecos no va a permitir colas en la zona de nadie, que es suya, y que el filtro documental, el control documental, lo vaya a pedir Marruecos en su zona previa a la entrada de zona de seguridad. Eso es lo que tendría que hacer. Y no pasarnos toda la responsabilidad. Eso es lo que tiene que hacer Marruecos. Es que tiene que hacerlo. A ver, si Marruecos deja pasar a todo el mundo y nosotros tengamos que devolver a todo el mundo hoy o mañana o pasado hasta el día 31, si no reúne los requisitos documentales, ya no hablo del requisito de sanitario. Al menos el documental. El documental está hablando de pasaporte y DNI y visado de Schengen si tú eres un ciudadano extranjero, que no estés dentro de la Unión Europea.
Punto. Es que no hay otra. Es que es muy fácil. Además, la orden ministerial viene así. Ciudadanos, residentes, extranjeros, español, legalmente, y ciudadanos europeos. DNI, pasaporte, todo lo que sea residente legalmente en España y en Europa. Y el resto, visado. No hay otra. De momento, no hay otra. A partir del 31 dicen que serán ya transfronterizos, legalmente documentados o que le hayan caducado, pero que hayan pedido un visado, que hayan tenido documentación. Eso también tendrá que detallarse en algún tipo de documento oficial que los policías sepan con qué se van a encontrar. De momento, ahora mismo, los policías que están en frontera van a ser reforzados inclusive por policías de puerto y aeropuertos, que son los que tienen más bagaje en tema documental de visado, porque la frontera hasta ahora no era Melilla, la frontera estaba en el puerto y el aeropuerto para todo el ciudadano que no era español residente o que era, estamos hablando extranjero no Schengen. Para documentarlo, para poder viajar, tenía una serie de requisitos, y ahí la policía fronteriza, pues es verdad que tiene un grupo de trabajo muy experimentado, y esos son los que creo que van a reforzar, tengo conocimiento de ellos, en esta noche, en estos días, y además creo que es así, es lógico, porque ahora mismo hay muchos policías dentro de los puestos fronterizos que en estos 2 años no sabían lo que era una frontera y qué documentó, y entonces ahora se tendrá que ir formando, que también le estamos pidiendo a la Administración que eso se podía haber hecho también, es decir, la formación continua, la especialización que vamos pidiendo desde el Sindicato Unificado de Policía y desde la plataforma es una forma de darnos a nosotros la autoridad y darnos a nosotros los medios para poder decir con contundencia y con la seguridad jurídica de que esas personas pueden entrar o no. Esto lo llevamos diciendo hace ya mucho tiempo. Ahora se está demostrando que esta frontera, ahora mismo la frontera de Melilla a partir de esta noche, va a ser una frontera internacional terrestre, la única junto con Ceuta que va a permitir una entrada con arreglo al tratado Schengen. Eso nunca ha pasado. Esto tiene que tener una importancia, y esto es lo que nosotros le vamos a exigir a las autoridades políticas y gubernativas y a los partidos políticos, de que se considere ya de una vez a Melilla como un territorio internacional, otra frontera exterior de Schengen, con todo lo que conlleva la especialización, la formación e implementado en catálogos dentro de nuestro Cuerpo Nacional de Policía, que hasta ahora no se estaba dando. ¿Les han dado a ustedes algún tipo de normativa de la posibilidad de la apertura, que todavía no, de una aduana comercial? Porque sé que si hay aduana comercial, hay oficina de aduana comercial, y por ahora no la hay, ¿no? Bueno, la oficina de aduana comercial estaba en la frontera de Beniansar. Sí. La frontera de Beniansar es una frontera compartida por la institución, por la agencia tributaria, por la Guardia Civil y por la Policía Nacional. Ajá. Frontera compartida. Es verdad que la seguridad la da el Ministerio del Interior, y en ello la seguridad la está dando la Policía Nacional, y el tema del control, el control documental estamos hablando de mercancía, es la Guardia Civil, pero está la aduana comercial por medio, es decir, los funcionarios de la agencia tributaria son los que certifican mediante un documento que esa documentación pueda pasar con todos los requisitos legales, todo eso. Eso es lo que se tiene que hacer a partir de ahora, y que todo está. Si es que la frontera tiene todo. La frontera, cuando se hizo en el año 2000, en la que yo fui uno de los que la inauguré y me comí muchas horas de trabajo, de instalaciones que se tenían, lo que hay ahora, y estuve yo trabajando en unas situaciones también muy dantescas y penosas para los policías que estaban en esa fecha, el año 2000, estamos hablando, han pasado ya 22 años, todo eso está. Si es que las instalaciones fronterizas tienen la capacidad de ser una frontera exterior internacional, tienen sus calabozos, tienen sus salones, tienen sus oficinas de denuncia, tienen su oficina de sellado, tienen su oficina de asilo, que también se han implementado, ahora mismo están en unos módulos, pero que supuestamente se van a hacer en ese edificio dentro de no sé cuánto tiempo terminará la obra, que ha empezado hace nada, esa obra que va a hacer un edificio en la entrada de peatones. Ahí se va a hacer una oficina de asilo en la que aquella persona que pide asilo en frontera pueda, con los plazos correspondientes, que se reducen de 7 días a 4, ser admitido o no a trámite y poder ser expulsado en condiciones legales. Todo eso se está haciendo y se va a hacer ahora, pero sí es verdad que hay una oficina de asilo en la que estos últimos años se han hecho miles de solicitudes de asilo a ciudadanos marroquíes, sobre todo, y a los inmigrantes subsaharianos que saltaron en el mes de marzo, esos casi 900, y que prácticamente a todos le han dado la documentación para poder transitar por territorio nacional. Eso se ha hecho en estos 2 últimos años, y esas oficinas de asilo van a seguir trabajando. Y todo esto que está pasando es una prueba de cómo puede ser esa inmigración irregular que pueda llegar a Melilla, y poner todos los medios para ello. Y ya por último, el tema del asilo, que en cierto modo
Se ha adelantado usted, ya lo comentaba, que se advertía el juez decano en un artículo de El Mundo que la aplicación de esa normativa, no la criticaba en sí, sino la aplicación puede ser un poco así como disparatada en el aspecto de, claro, que puede crearse una cola casi más amplia para ir a esa oficina que por el hecho de pasar a Melilla por la frontera, digamos, por el paso normal, porque la normativa flexibiliza mucho la adopción o la posibilidad de que te den el asilo y además poder circular libremente, no solo por Melilla, sino por España, sino incluso por Europa. El artículo al que te he referido, el juez decano, fue un artículo que leí, y además un artículo muy clarito, que decía las cosas muy claramente, y es verdad. El problema que tenemos es de que ahora mismo esa oficina de asilo no es una oficina como tal. Una oficina de asilo y refugio, la palabra te lo dice, asilo y refugio, es decir, las personas que vienen a Melilla y que pasan por la frontera o que cruzan ilegalmente, irregularmente siempre, no ilegalmente, estamos hablando de irregularmente, las fronteras, tanto por el perímetro como por la frontera como la de Beniansar, se han dedicado a esa oficina a documentar a personas para poder transitar por el territorio nacional por un problema de gestión de la misma oficina de asilo y refugio, no de los compañeros que trabajan, que lo hacen muy bien y con un esfuerzo y han denotado una profesionalidad, sino la misma gestión, es decir, esos miles y miles y miles y miles de personas que han pedido asilo, al colapsarse la oficina de asilo por ese trasiego de tanta documentación, han hecho que esta oficina de asilo pierda ese valor que es de proteger, no de dar un documento para que tú puedas viajar por la península, porque por culpa de los plazos, a ese silencio administrativo y esa sentencia del Tribunal Supremo que dijo que no se podía parar la transitabilidad o el libre tránsito de una persona por culpa de una administración, pues entonces se ha dedicado a dar documentación. Nosotros creemos que la oficina de asilo está para eso, para hacer la entrevista con total tranquilidad, pero siempre informándote bien de las personas que vienen aquí a pedir asilo y refugio por un tema de una huida, de una persecución, como pasó en Siria, que sigue estando ahí la guerra, como está pasando en Ucrania, donde se ha facilitado a los ciudadanos ucranianos el poder pedir asilo con unos trámites mucho más tempranos y más cortos en el tiempo. Eso es una oficina de asilo, pero pedir asilo en estos 2 últimos años por una pandemia con una frontera cerrada entre Marruecos, Melilla, España, y tener que documentar a la gente para poder viajar porque estaban pidiendo un asilo es que desvirtuaba lo que es en sí esa palabra de oficina de asilo, eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces eso tiene que volver a mirarse todo, tiene que cambiar muchas cosas. Y por eso la situación de esta apertura progresiva va por ahí, porque a lo mejor nos tememos que si no hay una apertura progresiva y no ponemos remedio de quiénes son las personas que pueden entrar documentalmente a Melilla, pues nos tememos avalanchas para pedir asilo político. Jesús Barranco, secretario general del SUB en Melilla, portavoz de la Mesa por una Frontera Limpia, Segura y Amplia, muchísimas gracias por estar aquí. Le prometí en cierto modo hace varios meses, cuando se abra te traigo, ¿eh? Sí, bueno, me acordé porque cuando nos enteramos, le hablé con mi compañero Ventura, ¿qué vas a traer el lunes? A Barranco. Yo no tengo ningún problema de venir a vosotros, de verdad estoy encantado de venir aquí y por lo menos de dar un poco de información, independientemente por los cauces. Yo soy un policía nacional, como no puede ser de otra manera, pero sí es verdad que tengo conocimiento porque mi trabajo es ese, de estar metido con los compañeros, de preguntar, de saber cómo estáis vosotros, cómo lleváis el tema y esta cosa, y yo creo que la información que estoy dando siempre es una información que tengo ya contrastada, que tengo preguntadas, y tampoco queriendo dar informaciones que a lo mejor operativamente no se puedan dar por situaciones de seguridad, pero sí es verdad que en este asunto la información que pueda dar yo creo que sirve de ayuda a muchos ciudadanos que a partir de esta noche van a poder ver a sus familiares y poder estar con ellos haber pasado página ya de estos daños tan malos que hemos tenido en Melilla. Pues le invito a que vea el programa especial de esta noche, de 11 a 1, si mal no Estaremos recuerdo. pendientes. Y le invito también a ustedes a que lo vean. No obstante, vamos a poner una serie de peros, una de ellas, o uno de ellos. Sí, se abre la frontera, sí, será un momento histórico y sí, lo vamos a retransmitir. Y pase lo que pase esta noche, yo no creo que tampoco se referencia para lo que pueda pasar las siguientes semanas. Yo creo que la apertura de la frontera va a ser un evento informativo, socioinformativo, de amplio interés, pero que habrá que analizar con cierta prudencia y la cabeza muy fría la primera semana, por ejemplo, el primer fin de semana que será el siguiente, la primera quincena para cuando lleguen los transfronterizos y sobre todo el primer mes para ver cómo funcionan ambas autoridades, si se flexibiliza un poco el paso, si no es así, si hay masas, si hay follones, si todo lo contrario se está funcionando, cómo abarca o cómo aplica esto el tema de los transfronterizos, asilo, sanidad
y Operación Paso del Estrecho. Son muchos parámetros que no se pueden descubrir en solo una noche. Habrá que esperar, por lo menos, creo yo, de 2 más bien a 4 semanas. Pero bueno, el caso es que esta noche se abre y ahí estaremos en Televisión Melilla. Ahora, como siempre digo, minuto de descanso, el magazine, mi compañera Farida Mohamed, que vuelve, como la apertura de la frontera, la que lo pienso, y nosotros, no mañana, atención, mañana hay sorpresa, mañana vamos a repetir el programa de esta noche, para el que no lo pueda ver, porque no pueda, o porque no quiera, porque es un programa muy nocturno, así que en la hora del arranque de mañana pondremos una repetición de lo que pase esta noche, y ya nosotros volvemos el próximo miércoles, ¿vale? Bueno, pues hasta el miércoles.